En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo que estén con todos ustedes. Como se pueden imaginar, hoy para mí es un día de verdadera fiesta. He amanecido con el gozo en el alma porque me tocaba celebrar esta Eucaristía que yo pensaba que estaban grabando. Sí están grabando, bueno, más o menos, ahí más o menos entra en cámara, ¿verdad? Qué alegría poder tener esta misa con todos ustedes, que entre otras cosas hoy y antes de nada quiero convertirla en agradecimiento por tanta oración como sé que les tocó hacer cuando por ahí se enteraron que fruto del COVID y de estas cosas, pues yo andaba bastante mal. Algunos lo vivieron muy de cerca, como Joaquín, pues ahí le tocó apoyar un poquito en algunos momentos, ¿verdad? Otros quizá con un poquito más de distancia, pero todos pues también orando, pidiéndole a Dios que todavía me conservara un poquito más de vida, ¿verdad? Ahí vamos, ya prácticamente recuperados, gracias a Dios, y también gracias a ustedes. El padre Tisca está por ahí haciendo unas gestiones, a ver si también esta parroquia se levanta lo más posible, con el apoyo también de algún otro sacerdote. No crean que les ha abandonado, al contrario, está con un desvelo grande a ver cómo animar lo más posible la comunidad del Santo Cristo de la Agonía. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en este día en que también se está haciendo por ahí, yo creo que ya está en marcha, la marcha por la vida. Hoy día 3 de octubre, en que nuestros obispos han propuesto y están estimulando a que también como población y como fe católica realmente estemos en condiciones de defender al no nacido y a la madre. Esa es la insistencia y la propuesta de la Iglesia, es decir, defender lo más posible a ambos, a la mamá y al hijo. Bueno, vamos a ponernos pues con esta intención en la presencia de Dios. Y también me dicen que hoy las hermanas catequistas también se ponen al frente de la animación catequista de la parroquia, y por lo tanto hay todo un grupo de catequistas que está preparándose para transmitir medio virtual y también medio presencial, si Dios quiere, y vamos pasando ya al semáforo verde, pues entonces que también vaya siendo presencial la catequesis en su momento, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos pues en la presencia de Dios con estas intenciones. Antes de nada nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Primera lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Respondamos al Salmo. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso y le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión,
que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. De lo menos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto y Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos.
Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra de Dios. Acaba el Evangelio precisamente con la figura de un niño y diciendo Jesús: quien no se hace como un niño, quien no es sencillo como un niño, qué difícil que entienda el reino de Dios, que entre en el reino de Dios. Ciertamente hoy y siempre la tendencia humana es a distorsionar mucho las cosas en función del propio interés, o qué sé yo, del propio egoísmo, de los propios instintos, del propio capricho, de los propios gustos personales, y no leer, no escuchar así de manera sencilla, de manera clara, cuál es el proyecto de Dios para la persona, cuál es el proyecto de Dios para mí, y en consecuencia tratar de vivir sencillamente ese proyecto de Dios. Hoy, según las lecturas, podríamos entender perfectamente que Dios nos ha creado a todos los seres humanos para vivir una participación justamente de Él, de su naturaleza, de su ser. En su ser, Dios es amor y el hombre no es otra cosa. Es decir, nuestra vida realmente se desenvuelve feliz cuando está en ese clima de amor, y ese es el reto que tenemos permanentemente. A ver cómo le hacemos en la vida para que estemos siempre animados por el espíritu del amor en todos los contextos. Pero ciertamente uno de los contextos fundamentales, o quizá el más fundamental, es el amor precisamente vivido en la familia. Nuestra familia siempre será un reto de qué tanto amas a tu familia, qué tanto te sientes amado en tu familia. Motivos para el conflicto, para la disgregación, para la pelea, aún en el seno de la propia familia, pues hay muchos constantes. El motivo principal es el egoísmo de cada persona, o el orgullo de cada persona, o qué sé yo, los propios instintos de cada persona. Yo quiero ser yo. No, Dios nos ha creado en esos contextos de amor fundamentalmente. Y cada día que nos despertamos debiera ser realmente como ese desafío, esa tarea. Hoy Dios me ha regalado la vida para amar, y en consecuencia, si esto nos lo planteamos todos, pues también para amar, para ser amados. Esta es la vida de la persona humana. Pero digo que distorsionamos siempre las cosas, y cuando las empezamos a distorsionar, después lo queremos arreglar la distorsión con otra distorsión, y después con otra distorsión, y al final ya no nos aclaramos y vamos viviendo una vida en realidad entre confusiones y trompicones, sencillamente porque no comprendemos la primera lección, la más fundamental, y es que estamos destinados a vivir en el amor. Fíjense en el caso de la primera lectura,
En el caso del Evangelio, hoy, pues en la primera lectura se dice claramente, Dios ha creado la naturaleza humana en una condición sexuada, hombre y mujer, a fin de que complementariamente puedan generar una familia y que efectivamente establezcan como tarea esa comunidad de amor intensa, una sola carne, va diciendo, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y vivirán un amor, pero no con características sencillamente de atractivo, con características de instinto, con características, qué sé yo, de pasión más o menos física. Realmente las características del amor deben ser las del amor de Dios, fundamentalmente, es decir, características de entrega, características de respeto, características verdaderamente de valoración de manera infinita del otro, de reconocimiento de su dignidad y sobre todo de compromiso en la realización de la otra persona. Es decir, que el amor humano no es otra cosa más que un reflejo del amor divino. En definitiva, así se va contando en la primera lectura, ¿verdad? Y en la segunda lectura en el Evangelio dice, a ver Jesús, le dicen los fariseos, ¿está permitido divorciarse, sí o no? Porque Moisés permitió divorciarse. Torpes para entender, no se dan cuenta de que el amor, cuando realmente es sincero, cuando es divino, es verdaderamente irrevocable. El amor es eterno. Si tú amas a una persona, la amarás para siempre. Y en el caso del matrimonio, ciertamente ese compromiso con la persona se vuelve irrevocable, porque ciertamente si es amor verdadero. Otra cosa es que las dos personas decidan vivir juntos, bueno, más o menos con ciertos reflejos, con ciertos destellos de amor, pero con un amor realmente descomprometido y débil, así como de hecho estamos acostumbrados, distorsionando las cosas, a vivir la vida. Es decir, vivimos la vida con una debilidad, con una falta de compromiso, a veces con una falta de seriedad en la propia vida, y luego las cuentas no salen. Se unen un muchacho y una muchacha y a la semana ya no se soportan, ya se tienen que separar, ¿verdad? O al mes siguiente están peleándose, agrediéndose y haciéndose la vida imposible el uno al otro, porque el otro no encaja con las pretensiones o con las expectativas que yo tenía. Pero realmente ahí nos está fraguando una experiencia de amor verdadero, una experiencia de amor comprometido, una experiencia de amor maduro por parte de las personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es el primer contenido que tenemos en nuestra existencia humana. Es decir, estar en condiciones, a ver cómo se realiza ese milagro, ¿verdad? Estar en condiciones de madurar en el amor. Personalmente pienso que esta es la gran debilidad de nuestra humanidad, es decir, y de nuestra cultura actual. No somos capaces de una educación suficientemente digna como para hacer madurar a los más jóvenes, a los niños, y desde ahí, poco a poco, en la etapa más intensamente educativa, no somos capaces de educar con autenticidad, de educar en el amor. Educamos en muchas cosas,
educamos en historia, en geografía, en matemáticas o en ideologías diversas. Pero educar en el amor, en serio, como primera condición, como primer contenido de la vida humana. Después, si eso no se da, repito que a veces vamos a trompicones en la vida, continuamos a trompicones en la vida, no se educa en el amor, pues en consecuencia la sexualidad no se vive de manera ordenada. La sexualidad en la persona ha sido precisamente creada como designio de Dios, precisamente para facilitar la intensidad del amor en el ámbito de la familia y en el ámbito, en consecuencia, de la propia sociedad. No, la sociedad hoy por hoy, precisamente como deficiencia de una falta de educación madura, es sencillamente una fuente de placer, o así se considera normalmente, y en esa perspectiva se encaja esa dimensión de la persona. No es así, no es la sexualidad orientada a una fuente de placer, sino a una fuente verdaderamente de amor, es decir, de compromiso, de responsabilidad, a una fuente ciertamente de creación, de construcción de la propia humanidad, ¿verdad? Hoy está poniéndose de relieve en México justamente esta problemática que traemos los mexicanos, que ciertamente no se entiende que un país católico, animado desde luego por la comprensión de Dios y comprensión del amor, no se entiende que este país tenga unos gobernantes, quizá podemos decir que no es el país entero, ¿verdad?, pero que tenga unos gobernantes que con una facilidad espantosa, bueno, pues pongan un remedio que en el fondo es un remedio falso. Es decir, queda embarazada una niña o queda embarazada una mujer y ciertamente la criatura concebida en su seno se le convierte, así como suena, se le convierte en un estorbo, en una dificultad, en un problema. Entonces, bueno, pues a ver cómo nos libramos del problema. Pero la distorsión va creciendo, ¿verdad? Ciertamente, ¿por qué aparece un problema? Pues sencillamente porque no ha habido una sana educación en esas personas, efectivamente, para entender y vivir la sexualidad en el contexto del amor familiar y en el contexto de una acogida de amor a ese nuevo ser, a esa nueva criatura que se genera. Entonces, vamos a ver cómo desfiguramos las cosas y logramos decir que mientras la criatura está en el seno de su madre, pues que no es ser humano, y entonces, por lo tanto, es parte de la mujer y hay que eliminarlo. Bueno, pues eso es una comprensión a todas luces completamente falsa. Pero no solo eso, porque contra la naturaleza no vas a ir. La naturaleza finalmente impone su lógica, es un ser humano y precisamente la madre lo sabe perfectamente. Le digan lo que le digan las ideologías políticas o los ministros de la Suprema Corte de Justicia o quien sea, es un ser humano, y el trauma que queda en esa mujer, a ver quién se lo quita. Por mucho que la Suprema Corte de Justicia o por mucho que se diga no, a ver quién ayuda a esa mujer. Personalmente tengo que decirles que realmente aún en ese caso, la ayuda de esa muchacha, de esa mujer,
por las circunstancias que sea, generalmente circunstancias sociales, la ayuda a esa muchacha realmente efectiva, y ojalá fuera siempre así, le va a provenir de manera auténtica y rectificada, le va a provenir de Dios. Personalmente he tenido la oportunidad, como se pueden imaginar, de confesar infinidad, pero infinidad de casos de este estilo, de mujeres verdaderamente rotas, deshechas, precisamente por haber vivido una experiencia de este tipo, por haber tenido que estar sometida a un aborto en alguna ocasión, ¿verdad? Y ciertamente la constancia que me queda, la justicia humana no le va a salvar. Aún en unos casos la mandan a la cárcel, ciertamente. La justicia humana no va a salvar a esa mujer. La va a salvar precisamente Dios, que no solamente la perdona, la acoge, sino que ciertamente, y a partir de esa circunstancia, realmente la levanta, la anima, la restituye. No, pero es que, tranquila mujer, Cristo mismo en la cruz ya ha pagado por ti. No te preocupes, si grande fue tu pecado, muchísimo más grande, sin duda, muchísimo más grande es la misericordia de Dios, que ciertamente se vuelca también sobre tu vida, por supuesto sobre la vida de tu hijito, ¿verdad? Y realmente te levanta, te anima, te restituye, te pone de nuevo en la vida. Hoy siéntete nuevamente con un traje de primera comunión, siéntete otra vez en la propia claridad, bondad, misericordia de un Dios que sigue dando la vida por ti. Esta experiencia por parte de mamás que han tenido la desgracia, por las circunstancias que sean, porque después realmente a veces la justicia humana es severa juzgando, ¿verdad? Y generalmente las circunstancias requerirían muchísimo menos juicio, porque son circunstancias, como digo, de una conciencia social bastante desfigurada. Y entonces, en medio de esas circunstancias, pues es lógico que se den estos desajustes del comportamiento en la vida, ¿verdad? Pero siempre, siempre hay oportunidad por parte de Dios de dar la mano a la persona y realmente de restituirla, no en una vida humana que muere de todas maneras al cabo de pocos años, sino en una vida divina que es eterna, que permanece, que ciertamente vuelve a ser participación de la misma vida de Dios, del amor de Dios. Entonces, por ese motivo, hoy, por ejemplo, sin duda que se va a hacer mucho alboroto en las marchas a las que están invitados también ustedes, si tienen oportunidad de ir, pues por ahí por Reforma y por otras partes y en todas las ciudades, y también con una resonancia a nivel internacional. Hoy se van a organizar estas marchas más o menos masivas, y la Iglesia, pues yo no sé con qué conciencia, o si tanta conciencia en general los que participan en la marcha, pero realmente la intención de los obispos cuando la convocan es exactamente esa. Vamos a hacer todo lo posible por defender a los niños que se han concebido, por supuesto, pero vamos a hacer todo lo posible, aún más, si cabe, por defender a las mamás que por lo que sea o han caído en esa situación, o quizá podrían estar a punto de caer en esa situación, porque es falsa la solución del aborto. En realidad son otros resortes los que hay que ir tocando, antes con una educación, durante con un acompañamiento,
realmente con un apoyo a las propias mamás y a los propios papás, ¿verdad? Para que efectivamente estén en condiciones de rectificar, de reorientar, de retomar lo que es la identidad propiamente de la persona, es decir, una identidad llamada al amor, llamada justamente a la convivencia realmente que refleje el ser de Dios, que es amor también entre los hombres, ¿no? Y por supuesto después levantando, siempre realmente reconstruyendo a la persona. Lo que quiere Dios no es la muerte del pecador, nunca. Lo que quiere Dios es el arrepentimiento y la vida, y que efectivamente sea capaz de resituar esa vida. Por eso cuando Jesús hoy dice en el Evangelio, por su dureza de corazón, Dios les permitió que cada uno por su lado, pero no es esa la solución. La solución es que efectivamente sean capaces siempre de reconstruir el amor allí donde no está. Qué maravilla si como cristianos somos capaces en medio del mundo de ofrecer ese signo en todos los momentos y circunstancias, de ofrecer el signo del amor. Y si una persona ha caído muy bajo, razón de más para volcarse de manera extrema en el amor, dándole la mano precisamente a esa persona. Ojalá que lo entendamos así, diga lo que diga la justicia humana y digan lo que digan los ministros de la Suprema Corte, ¿verdad? Que a veces miran pues de manera tremendamente agresiva y a veces vengativa. No es ese el camino de Dios, que los cristianos estemos en condiciones de manifestar realmente la vida de Dios en medio de nuestro mundo. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a pedirle a Dios por nuestras necesidades, también por toda la Iglesia, para que estemos siempre en condiciones de ser signo del amor de Dios en medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor para que Dios poco a poco cuide y cultive nuestros propios sentimientos, de tal manera que cada vez sean sentimientos más maduros, más formados. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por estas marchas que hoy se organizan en nuestra ciudad sobre todo y en todo el país, para que sean un grito significativo de que efectivamente es necesario ir por el camino del amor. Roguemos al Señor.
Vamos a pedir también por el eterno descanso de Lidia González Valencia, 9 días de fallecida. No sé si corresponden algunos de estas urnitas a Lidia. Teresa de Jesús Maya, Francisca Peña, señora Gerarda Hernández, Enrique de León Chávez, Facundo Cruz Terán, Flavio Ibarra Hernández, Marta Ramírez Arco, 9 meses de fallecida, Marta Lucía Rubio Ramírez, 2 meses, Alfredo Rendón Bustillos, Amparo Yáñez García. Vamos a pedir también de manera muy especial por la salud del niño Josué García Campos y David García Flores. Me gustaría también pedir por las intenciones que tiene cada uno de ustedes, las preocupaciones, las personas queridas que a veces cada uno lleva en el corazón. Vamos a pedir también hoy de manera muy especial por los catequistas que inician este momento especial en nuestra parroquia de formación de los niños, para que ese esfuerzo de formación, de educación auténticamente cristiana vaya siendo realmente el encauzamiento de sus vidas. Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, sus obispos auxiliares y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y así como el Señor nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor,
Oh
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quiero decirles dos detallitos para que lo tengan en cuenta como clima general que estamos viviendo en la Iglesia en este momento y en particular en nuestra Iglesia de México. Pasado mañana, como les decía, empieza la visita pastoral del cardenal y de todos los obispos, de los 5 obispos, a toda la arquidiócesis. Van a durar aproximadamente un año, año y medio. Pasado mañana empiezan en la parroquia en la que estoy yo en este momento, en San Jacinto, y poco a poco irán recorriendo todas las parroquias de la arquidiócesis. Aquí tocará, supongo, qué sé yo, en mayo, junio del año que viene. Aquí vendrán también, por supuesto. Es un intento de relanzar, después de este tiempo de pandemia, la vida de la Iglesia en un sentido de unión, en un sentido de caminar juntos, en un sentido de cohesión interna de la Iglesia, de comunión, solemos decir. Y ahora la palabra que se va a utilizar día y noche va a ser sinodalidad. Sinodalidad significa eso, caminar juntos. Bueno, también y paralelamente a nivel universal, en este mes de octubre, el 7 y el 15 aproximadamente, esos días, va a iniciar la fase diocesana de la preparación para el sínodo de los obispos de 2023. Entonces, lo que se pretende en este sínodo es reflexionar sobre la sinodalidad, sobre el caminar juntos la Iglesia en medio del mundo, para que la Iglesia sea un signo de amor que enderece un poquito las cosas de nuestro mundo, dicho en otras palabras, ¿verdad? Bueno, esa es la tarea y la responsabilidad de la Iglesia. En México, ese mismo camino, paralelamente en el país, lo vamos a hacer como parte de un proceso hacia 2031, que es el 5º centenario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, 2031, y 2033, que es el 2.º milenio de la redención. Se supone el 2.º milenio, más o menos, de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, eso para los obispos mexicanos es también como una especie de meta de este periodo, de este proceso, donde toda la Iglesia, como ven, a todos los niveles, caminamos juntos. Ojalá que esta sea una intención también por la que oremos insistentemente. A mí personalmente, pasado mañana, pues me toca iniciar esa visita pastoral y después me toca acompañar a los obispos por toda la 7ª vicaría. Estaremos un poquito más de un mes y medio, ¿verdad? Después ya pasarán a otra vicaría y así sucesivamente. Pues nos mantengamos unidos en la oración. Ya les he dado la bendición, que pasen un feliz día, una felicísima semana, un agradecimiento inmenso a todos y por supuesto un agradecimiento a Dios por haberme permitido compartir con cada uno de ustedes. Quisiera decir el nombre de todos, pero después resulta que me olvido de uno. No, el nombre de todos, con todos. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz día, una feliz semana. Podemos ir en paz. Muchas felicidades a todos.
Carmina puede venir.